El TDAH también es conocido como un trastorno psiquiátrico de origen biológico que afecta la capacidad del niño, adolescente o adulto para prestar atención a las acciones que realiza. También regula su nivel de actividad con hiperactividad e inhibir sus pensamientos o su comportamiento relacionado con la impulsividad. Más adelante te hablaré de los criterios diagnósticos, de modo que a continuación nos centraremos más en las etapas de las características clínicas que se puede identificar a un niño con TDAH. Características de la inatención. Los niños con inatención tienen muchas dificultades para realizar la misma actividad durante mucho tiempo. Se aburren enseguida tras unos minutos haciendo la tarea. Se les ve el santo en el cielo y pensar en otras cosas. El hecho de no fijarse que cometan errores académicos en materias que podrían dominar. Tienen que hacer un gran esfuerzo extra para hacer acciones rutinarias y mantenerse organizado. Si no se esfuerzan, se distraen fácilmente con cualquier estímulo que se cruce su camino y se pueden distraer, comillas, con una mosca. A veces se plantea la duda sobre si estos niños tienen una buena audición porque puede parecer que no escuchan. Suelen olvidar el material necesario para cada tarea y también perder objetos personales como el material escolar, la ropa o el abono del transporte. Un ejemplo que te podría dar lo relata un padre con su hijo de 10 años. Al prepararse por la mañana para el colegio, mientras se viste, ve un juguete que le trae y se queda medio tiempo vistiendo y jugando. Parece que se le olvida lo que está haciendo. Hay que decirle muchas veces que se vista, quitarle el juguete y acabar de vestirlo. Llevarle a desayunar para encontrar jugueteando con otra cosa y sin desayunar. Los padres y los profesores también son una fuente muy valiosa de información y con frecuencia relatan que esos niños, como en el colegio, si tiene que ir a sacar la punta del lápiz, se encuentran por el camino otros compañeros y les hacen broma y lo distraen, y se les olvida sacar la punta. Si le llamó la atención, vuelve a su sitio con el lápiz sin la punta y tiene que volver a levantarse. La inatención hace que cualquier estímulo o situación que se cruce por el camino del niño le haga perder el norte y olvidarse de lo que estaba haciendo, dejando cosas a medias. Los padres dicen que está en todo o están en nada. Continuamente cambian su foco de atención sin alcanzar nunca el objetivo final. Parece que solo se vive en el presente inmediato y no piensan en la acción. Hay que ir detrás diciéndole cuál es el siguiente paso que tienen que dar. Darle dos órdenes seguidas es imposible porque las olvidan. Esto conlleva un rendimiento escolar y en los juegos muy por debajo de su capacidad de lo normal para su edad, lo que produce impopularidad en sus otros compañeros. Con frecuencia, parece que tienen menos edad de la que realmente tiene y por ello pueden ser clasificados como inmaduros. En algunos casos, los padres y los profesores cuentan que los niños son incapaces de mantener la atención en los estudios, con un libro o en ver una película, pero sí son capaces de estar más de la media hora jugando a un juego electrónico, videoconsola o ordenador. Este hecho es muy habitual, se debe a varios factores. En primer lugar, los juegos están diseñados de tal modo que envían muchos mensajes en cortos tiempos con el fin de atrapar la atención de los usuarios. En segundo lugar, las personas con TDAH tienen dificultades sobre todo en la atención sostenida, aquella que hay que mantener por un periodo de tiempo. Y por último, la atención es variable en cualquier persona, no solo en las personas que padecen TDAH, y depende de la motivación que produce cada tarea. Es más difícil mantenerla en tareas aburridas, rutinarias, monótonas o repetitivas, y todos los síntomas son producidos por la inatención que mejoran con medicación al estimulante. Las características de la hiperactividad. Los niños con hiperactividad están en movimiento constante, tienen muchas dificultades para permanecer sentados durante mucho tiempo en situaciones que lo requieren, en clase, durante las comidas, en la iglesia o viendo televisión, etc. Se levantan merodeando sin sentido, les resulta imposible aguantar una clase entera sentados y quietos. En clase suelen molestar los compañeros porque cuando están sentados se mueven mucho de la silla, enredando los pies, las manos, cambiando de postura, tocándolo todo, y con frecuencia se les caen las cosas al suelo. Suelen hablar sin parar, son ruidosos y cuando están sentados dan golpecitos en la mesa o canturrotean. En los niños más pequeños es más frecuente que los padres comenten que siempre tienen que estar pendientes para que no suban, no trepen o cualquier objeto de sitios peligrosos como pueden ser árboles o columpios altos. De hecho, suelen tener más accidentes que otros niños de su edad. Cuando son más mayores, la hiperactividad tiende a disminuir, pero aunque no se mueven tanto, dice que se sienten inquietos o nerviosos por dentro. Los padres cuentan que esos niños mordisquean y rompen los lápices y los bolígrafos. Desarman las cosas que tienen las piezas y pierden o estropean algunas.
y luego ya no pueden volver a armarlas. Desarman un bolígrafo o pierden el muelle o lo estiran. A veces también muerden las ropas o arrancan los hilitos que les sobran hasta que lo rompen todo. Esta actividad es excesiva e inapropiada en relación tanto a la edad como a la situación de tarea. Te voy a dar un ejemplo. Puede ser normal que un niño de 2 años trepe por las sillas en cualquier situación, pero no que lo haga un niño de 8 años. O bien, puede ser normal que un niño de 8 años trepe en las sillas cuando está, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, pero que no lo haga en una consulta médica. Esta actividad excesiva dificulta el trabajo con el niño y de otros en el colegio e interrumpe al profesor, produciendo consecuencias sociales negativas. Los padres dicen cosas como no, nunca para, es un rabo de lagartija, como el conejito al que nunca se le acaban las pilas. Estos síntomas suelen responder bien bajo una medicación estimulante. Las características de la impulsividad. Los niños impulsivos tienen dificultades para inhibir, modular sus respuestas o reacciones inmediatas ante las situaciones. Es decir, les resulta difícil no hacer lo primero que les apetece o que se les ocurre. No piensan en las consecuencias de sus actos y directamente hacen o dicen lo primero que piensan, lo que se les pasa por la cabeza. Por ello, en clase responden sin pensar lo que se les está preguntando. A veces, incluso de que el profesor haya terminado de pronunciar la pregunta. Dicen comentarios inapropiados sin preocuparse por la reacción de otra persona. Por ejemplo, en clase dicen, vaya tontería, en alto tras un compañero o comentario del profesor, lo que les acarrea un castigo o un punto negativo. Otro niño no impulsivo probablemente pensará lo que está diciendo el profesor es una tontería, pero si que lo dice en voz alta sabe que se va a ganar un castigo y decidirá no decir nada. Los padres comentan que cuando va por ellos por la calle se encuentran con otros adultos e intentan mantener una conversación. Sus hijos con TDAH los interrumpen continuamente. Suelen tener mala caligrafía y organizar mal el espacio debido a que escriben todo rápido y sin fijarse bien. Esto también hace referencia a un signo de inatención. Los niños con TDAH también tienen un gran retraso en el diálogo interior antes de una acción. No valoran las posibilidades y las consecuencias posibles de cada respuesta. Siempre actúan y luego sufren las consecuencias. Solo ven las consecuencias de sus actos cuando es demasiado tarde y ya han hecho o dicho algo inapropiado. Sin embargo, a pesar de sufrir las consecuencias negativas una y otra vez, no aprenden. La siguiente vez se vuelve a dejar o a llevar la primera cosa que se les ocurre, reaccionando impulsivamente. Su impulsividad hace que les resulte muy difícil esperar su turno para hacer algo en los juegos y en otras situaciones. Por ello, muchas veces no son aceptados por sus compañeros. Por ejemplo, en un partido de fútbol sacan una falta antes de dar tiempo que se coloque la barrera, y habiendo dicho el entrenador que fuera otro el que sacara, la inatención es más duradera y puede durar hasta la edad adulta. Los rendimientos académicos y sociales están por debajo de su potencial debido a sus acciones y decisiones impulsivas. Esta impulsividad es la responsable de una gran parte de las consecuencias a largo plazo del TDAH no tratado. Abuso de sustancias, cambios frecuentes de trabajo, accidentes de tráfico o laborales, cambios de amigos, cambios de pareja, rupturas matrimoniales, etc. No obstante, la impulsividad puede mejorar con los estimulantes. Es probable que la gran mayoría de los profesionales que escuchen estas descripciones se hayan sentido identificados con algunos de los síntomas en un momento determinado, o piensen que todos los niños en algún momento presentan algunos de estos síntomas. Sin embargo, para poder hablar del TDAH es necesario que los síntomas descritos o mencionados anteriormente estén presentes en un grado suficiente de cantidad, muchos síntomas más presentes, intensidad de forma marcada y duración, y que produzcan un deterioro marcado y mantenido en la vida del niño. Algunas características del TDAH. Además de las 3 características principales mencionadas, que fueron la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, otros síntomas importantes del TDAH son las que vamos a mencionar a continuación. La dificultad de las relaciones con otros niños y adultos. Los niños con TDAH suelen meterse en líos y meterse en líos a otros. Les es difícil ajustar sus respuestas a las situaciones. Un ejemplo, pasar los juegos, bromas de recreo, trabajar en clase. Por ello pueden ser los más impopulares entre sus compañeros. Pueden llevarse mal con los padres, hermanos y profesores y tener amistades duraderas. Este síntoma también mejora con la medicación. Bajo rendimiento escolar.
Los niños con TDAH tienen mucha frecuencia problemas de aprendizaje por mala organización, mala memoria secuencial, déficit en actividades psicomotrices finas y gruesos, y habilidades cognitivas improductivas. Esto es uno de los principales motivos de consulta. El TDAH es muy frecuente en niños con fracaso escolar, por lo que esta población puede considerarse de riesgo. El pediatra o el médico de la familia tiene oportunidad para detección precoz de la enfermedad en niños con estos problemas. Baja autoestima. Debido a su impopularidad, a tener pocos amigos, a meterse en problemas con padres, hermanos y profesores y el mal rendimiento escolar, los niños con TDAH tienen una sensación crónica de fallar en todo, de no hacer nada bien y estar acostumbrados a recibir críticas constantes, a pesar de que intentan hacer las cosas bien. La comorbilidad. Se trata de la asociación de otros problemas psiquiátricos o de aprendizaje que se pueden presentar. La comorbilidad no es una situación excepcional, ya que está presente en un porcentaje muy alto de los casos. Los trastornos frecuentes comórbidos con el TDAH pueden ser trastorno oposicional, desafiante, trastorno de la conducta, trastornos de aprendizaje en la parte verbal o no verbal, ansiedad y depresión. La comorbilidad hace variar la respuesta al tratamiento, por lo que dedicamos una atención en esta parte del capítulo. Las personas con TDAH suelen obtener algunas ventajas y contemplar algunos aspectos positivos de su trastorno. Suelen entusiasmarse con facilidad, están abiertos a nuevas ideas, son personas bromistas usualmente, son creativos y tienen mucha energía. Algunos adolescentes y adultos jóvenes con TDAH que reciben un tratamiento adecuado manifiestan que tienen interés en una gran capacidad para trabajar y trabajan a gran velocidad, a veces haciendo varias cosas a la vez. Si en algún instante tienes una persona en tu equipo que compense y suplan algunos de sus déficits como las dificultades, con plazos o fechas límites para hacer las cosas pueden llegar a ser muy productivos. La evolución del TDAH en la adolescencia y en la vida adulta. La evolución del TDAH con la edad es variable. Hace unas décadas se pensaba que era un trastorno propio de la infancia y que el TDAH desaparecía al crecer el niño y al entrar en la adolescencia, pero hoy sabemos que esto no es así. En la actualidad se sabe que algunos de los síntomas como la hiperactividad, correr, saltar, levantarse de clase y no parar pueden disminuirse en intensidad al crecer al niño. Sin embargo, otros como la inatención, los despistes, los olvidos, la desorganización, perder las cosas y no acabar las tareas, además de la impulsividad, hacer las cosas sin pensar e interrumpir, no disminuyen con la edad, sino que siguen siendo causa de problemas significativos. Es cierto que en algunos casos los síntomas se reducen hasta un nivel que no causan problemas. Sin embargo, también es cierto que un porcentaje de adultos de niños seguirán teniendo síntomas en su vida adolescente y tal vez en su vida adulta. Esto hace que el tratamiento en muchos casos deba ser prolongado. Sabemos que también entre el 35 al 80% de los niños con TDAH, el trastorno persiste en la adolescencia. Y esa persistencia de los síntomas, aunque no sean los de las 6 de inatención y los 6 de hiperactividad e impulsividad, tienen consecuencias negativas muy importantes para la persona que los sufre. Respecto al rendimiento escolar y académico, los estudios disponibles indican que cuando llegan a la vida adulta, los niños con TDAH tienen un nivel académico menor, han tenido peores notas y más asignaturas suspendidas a lo largo de su educación, y han repetido cursos más veces que los adultos que no han tenido TDAH en su infancia. También sabemos que respecto a sus relaciones sociales cuando llegan al final de la adolescencia, los niños con TDAH tienen una media de menos amigos y los amigos que tienen en la vida les dura menos tiempo, tienen menos autoestima y peor ajuste social. Además, respecto a su rendimiento y satisfacción laboral, los adultos que han tenido TDAH como media tienen trabajos peor remunerados y por debajo de su potencial o capacidad. Tienen mayor frecuencia en despidos y han cambiado más veces de trabajo. Son peor valorados por sus jefes, compañeros, y esto principal se debe a su impulsividad, que sigue dificultando las relaciones sociales. Es importante un estudio reciente publicado por Berkeley, donde evaluó el impacto sobre la vida adulta de tener TDAH en la infancia en 4 áreas importantes de la vida: educación, ocupación, esfera social y esfera sexual, medido por los 7 resultados en 7 áreas principales. Primero, en el fracaso en terminar el bachillerato. Segundo, incapacidad por mantener un empleo estable. Tercero, rendimiento laboral actual. Cuarto,
edad de inicio de relaciones sexuales, es decir, el primer coito. Quinto, edad en la que tuvieron el primer hijo. Sexto, número de amigos íntimo. Y séptimo, problemas sociales. Los factores que menos predecían el fracaso en terminar el bachillerato eran la gravedad de la hiperactividad del niño. La frecuencia alta de síntomas de trastorno de conductas y haber repetido algún curso eran factores importantes. Los factores que mejor predecían la incapacidad de mantener un empleo eran la presencia de los síntomas del TDAH, según su empleador, y la gravedad de los síntomas de trastorno posicional negativista desafiante. La presencia de síntomas de trastornos de conducta asociados al TDAH multiplicaba por 2 casi el riesgo de tener hijos, en edades tempranas con embarazos no deseados en adolescentes o adultos muy jóvenes, y multiplicaba por 1.7 el riesgo de no llevar la universidad completa, o el haber repetido un curso. Multiplicaba por más de 3 el riesgo de no llegar a la universidad. Sin embargo, los síntomas de TDAH en sí no parecían aumentar los riesgos. Algunos síntomas están presentes en toda la vida y otros mejoran o se transforman hasta no seguir resultados problemáticos con el tiempo y el tratamiento. A veces, el desaparecer algunos síntomas en el adolescente o en el adulto dejan de cumplir los criterios diagnósticos, lo cual significa que los síntomas permanecen que no les causen problemas. Es decir, que aunque tenga menos síntomas, todavía tienen problemas por ellos. Los síntomas de hiperactividad disminuyen con la edad, transformándose en movimientos más finos, mover el pie, dar golpecitos, etc. La inatención, especialmente la impulsividad, en permanecer adolescentes y adultos, se ha demostrado que es importante evaluarse. En estudios recientes, al preguntarle al paciente adulto sobre síntomas del TDAH, entre un 5 y 12% dicen que todavía tienen TDAH. Pero si le preguntamos al padre o al cónyuge, la persistencia del trastorno sube el 42%. Las estimaciones y personas que viven con él o ella son más precisas que las del propio paciente y que a veces minimiza sus síntomas. En general, se estima que los niños con TDAH, la tercera parte, dejan de tener antes de la adolescencia. La tercera parte deja de tener el TDAH antes de la edad adulta. Y la tercera parte seguirá teniendo el TDAH en adultos. Pero como te mencionaba anteriormente, en algunos casos ya no cumplen los criterios completos del TDAH. Siguen teniendo síntomas que les afectan, por lo que cada vez se considera más importante el TDAH como un problema crónico, que requiere un manejo a largo plazo. El adolescente con TDAH quizás no tenga una hiperactividad o un movimiento tan evidente como los del niño, pero todavía se enreda con el exceso de palabras, hace ruiditos, da golpecitos y siente una inquietud interna. Los padres que dicen que en gran parte han perdido la hiperactividad, sin embargo, todavía suelen ser desorganizados en trabajos escolares y les cuesta mucho acabar las cosas. Les resulta difícil trabajar de forma independiente y todavía hay que estar encima de él para que acabe sus trabajos. Es más susceptible de tener comportamientos arriesgados, como fumar, beber, usar drogas y tener accidentes o actuar impulsivamente. Suelen tener autoestima por sus fracasos y sus pobres relaciones con los iguales, así como dificultades en encontrar figuras de autoridad, padres, profesores y entrenadores. A veces, si un chico es inteligente y sus padres han estado por encima de las tareas escolares, puede notarse el TDAH hasta esa edad. Debido a la impulsividad, los adolescentes que no reciben tratamiento adecuado tienen más riesgo de empezar a fumar tabaco, beber alcohol, usar drogas como la marihuana y de tener relaciones más tempranas que otros adolescentes sin TDAH. Esto se debe a que no piensan las consecuencias de sus actos y no aprenden de sus errores, sino que viven solamente el presente. El adulto con TDAH continúa con una sensación interna de inquietud y que poca planificación de organización, poca memoria, malestar y frustración de mal carácter con enfados frecuentes. Suele tener un rendimiento académico y ocupacional y un trabajo inferior a sus capacidades reales. Les resulta acabar tareas de cada día, tienen problemas familiares como separaciones, divorcios y varios matrimonios, y mayor índice de accidentes de tráfico. Son comportamientos como romper las reglas, multas por exceso de velocidad o conducción temeraria. Sus relaciones de amistad son más superficiales y menos duraderas. En algunos casos tienen más frecuentes problemas serios de conductas o comportamientos antisociales. Mentir, robar, faltar a obligaciones o engañar por otros. En adultos con TDAH son frecuentes otros problemas psiquiátricos como son la depresión.
De manera general, el TDAH no es un problema que se pasa solamente esperando que crezca el niño. Es un problema que puede afectar a toda la vida. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, historias y demás que nos quieres compartir dentro de la caja de comentarios. Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diversos contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.